Y bueno, se le conoce como encefalitis a la inflamación del cerebro y ocurre principalmente por una infección bacteriana o viral. En algunos casos, la encefalitis puede ser el resultado de un trastorno en el sistema inmunológico. Y bueno, le doy la bienvenida, saludo esta tarde al doctor Arturo Contreras Marín. Él es cirujano neurólogo y nos va a hablar precisamente acerca de la encefalitis. Doctor, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y quiero iniciar preguntándole, ¿qué es la encefalitis en el cerebro? Muy bien, buenas tardes, Adriana, gracias por la invitación. Como ya lo definías en la introducción, encefalitis como definición simplista de alguna enfermedad solo significa inflamación del cerebro, inflamación del sistema nervioso central, específicamente el encéfalo. Bien, también como mencionabas, es muy complejo abordar la encefalitis porque tiene diferentes etiologías, distintas causas. Sí. Las más frecuentes en el mundo occidental, bueno, son las causas virales. Como bien lo mencionaste, si existen aproximadamente unos 50 virus que tienen predilección por el sistema nervioso central y afectarlo. Muchos de ellos dan una enfermedad leve y algunos no tan leve, da enfermedad muy grave. Y algunas bacterias, afortunadamente, las menos, pueden producir encefalitis. Nunca olvidar que el cerebro está cubierto por meninges y realmente forman un continuo, la encefalitis y la meningitis. Prácticamente todas las bacterias que son capaces de dar meningitis son capaces de dar encefalitis y es un continuo, llamaríamosle, cuando esto ocurre, meningoencefalitis. Y la última parte que mencionaste respecto al sistema inmunológico, te quiero comentar que es muy importante e interesante que en los últimos tiempos hemos visto que muchos de los casos que anteriormente clasificábamos como enfermedades virales, en realidad se debían o se deben a una causa inmunológica. Y de ellas varias, existen anticuerpos de algunas personas que así están predispuestas genéticamente contra anticuerpos contra NMDA, que es el anticuerpo que más frecuentemente causa encefalitis, y algunos otros blancos en el sistema nervioso central como AMPA, que pueden producir incluso canales de potasio, que pueden producir enfermedad y encefalitis. Doctor, ¿cómo podemos detectar la encefalitis? ¿Cuáles son los primeros síntomas para detectarla? La encefalitis, su sintomatología es muy variada. El paciente puede presentar prácticamente cualquier síntoma que dependa del sistema nervioso central, dependiendo qué área está inflamada. Pero si los tratamos de englobar dentro de los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes, muy frecuente presentan cefalea, ¿Dolor de fiebre, cabeza? ¿En alguna zona de la cabeza, doctor? A veces suele confundirse con migraña, pero en realidad es una cefalea o un dolor de cabeza distinto que no podemos englobar con migraña. En ocasiones también se presentan crisis convulsivas, crisis epilépticas de distinto tipo que nos ayudan a diferenciarlo en estos casos. También se llega a presentar visión borrosa, visión doble y en algunos casos datos meningios, es decir, rigidez de nuca y o dolor en el cuello. En el cuello también. Y bueno, ¿qué tan grave puede llegar a ser la encefalitis, doctor? Pues como escuchamos, depende de la causa, depende de la etiología. Lo más frecuente, afortunadamente para los seres humanos, los virus que causan más frecuentemente encefalitis son los enterovirus. Estos virus causan una enfermedad transitoria, enterovirus, causan una enfermedad transitoria con síntomas leves que incluso a veces suelen abortarse solos, sin tratamiento. Pero existe la otra gama de virus que pueden afectar el sistema nervioso central. Entre ellos los herpes virus humanos, que van del 1 se enumeran 1, 2, 3 hasta los que hay actualmente, que son 9 o 10 virus, que causan distinta gravedad. Y también eso es en cuanto a los virus que causan primoinfección, es decir, una infección de primera vez que afecta el sistema nervioso central. Pero hay otros virus que ya estaban ahí, como el virus de la varicela zoster, que nos dio varicela casi a todos de niños, que se guardan en el sistema nervioso central y que reaparecen al haber algún trastorno de la inmunidad, que también pueden causar una enfermedad grave.
De todos estos que mencioné, los virus herpes, particularmente los virus herpes 1, 2, 6, el que nos toque de los virus herpes, pues, sin tratamiento son prácticamente pues mortales y los pacientes pueden estar prácticamente muy graves. Sí. En cuanto al otro rubro de padecimientos que son enfermedades inmunológicas, son difíciles de tratar. Muchos hospitales aún en México no cuentan con la tecnología. Esto me refiero a las enfermedades inmunológicas, como la encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, que hasta hace unos 5 o 6 años eran pocos los casos diagnosticados y tratados en México, pero en la actualidad es muy frecuente y cada vez más frecuente que diagnostiquemos más. Esto agregar a la fiebre, cefalea, crisis epilépticas, algún trastorno neuropsiquiátrico en pacientes jóvenes que se agregue, eso nos hace más sospechar que un paciente tiene una encefalitis por anticuerpos anti-NMDA. Bien. ¿Y cuáles son las partes del cerebro que se ven más afectadas por esta encefalitis, doctor? Depende también de la etiología. En el caso de los herpes, que me ocuparé un poco, Sí. que son los virus más graves, Los la más parte peligrosos, de ¿no? predilección, sí, la parte de predilección de los virus son los lóbulos frontales y los lóbulos temporales, por los cuales presentan mucha afinidad este tipo de virus. En cuanto a encefalitis inmunológicas, prácticamente pueden presentar inflamación de cualquier parte del cerebro sin que tengan alguna predilección. Hay otro rubro de encefalitis que también se pueden considerar inmunológicas que no mencionamos al principio, y es cuando está asociado a algún otro cáncer sistémico, es decir, algún cáncer, alguna patología neoplásica en alguna parte del cuerpo, nos puede dar una encefalitis que es particularmente grave, que realmente son troncoencefalitis, es decir, inflamación del tallo cerebral o encefalitis límbica. Y cuando uno encuentra este tipo de afección simétrica de ambos lóbulos temporales, debe pensar o descartar que el paciente tenga alguna patología neoplásica en alguna parte de su cuerpo. Claro. ¿El tratamiento más indicado para curar la encefalitis, cuál sería, doctor? También, obviamente, insisto mucho en la causa. Sí. Siempre debemos de buscar una causa de las encefalitis, ¿no? Cuando es una encefalitis leve, que se aborta sola y que tenemos la tecnología suficiente en un hospital de primer nivel y vemos que es un enterovirus, prácticamente no requieren tratamiento, pero siempre a recordarnos que debemos dar algún antiviral. En el caso de las encefalitis más graves, como las encefalitis herpéticas, el tratamiento es multidisciplinario, necesitamos varios tipos de tratamiento que nos ayude. No, francamente antivirales, ¿no? Antivirales. Tratamientos que nos ayuden a disminuir la inflamación del cerebro, como son esteroides endovenosos, y antivirales específicos, que para los virus herpes siguen siendo de los antivirales de familias más viejas, como el aciclovir, aunque hay antivirales de más reciente generación que también tienen actividad contra los virus herpes. Dependiendo del virus, si lo podemos detectar en el líquido cefalorraquídeo, que es un estudio, digamos, obligado, una punción lumbar es obligada en estos pacientes con encefalitis, y en ello determinarle el agente etiológico, este es el tratamiento. Y en el caso de las encefalitis inmunológicas, el tratamiento es variado, sin olvidar los fármacos que nos ayudan a la desinflamación rápida del cerebro, como son los esteroides endovenosos. Y si tenemos ya la clara evidencia o la sospecha clínica incluso del que el paciente tiene una encefalitis inmunológica, pues podemos usar inmunoglobulinas o incluso plasmaféresis, es decir, recambios plasmáticos de la sangre del paciente para prácticamente lavar los anticuerpos existentes en ese paciente. Bien, para que el paciente pudiera mejorar. Doctor, le agradezco mucho toda esta información que nos ha compartido esta tarde acerca de la encefalitis. Se habla poco de la encefalitis, se sabe poco también, y yo creo que es muy importante desde los primeros síntomas o manifestaciones, desde un simple dolor de cabeza, como usted mencionaba, acudir a un médico, a hacerse un estudio y que nos diagnostiquen qué es lo que está pasando, ¿no? Que nos digan qué es lo que sucede. Claro, es muy recomendable siempre acudir a un profesional de la salud que nos haga una revisión ante cualquier síntoma del sistema nervioso. Definitivo. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Adriana. Buena tarde. Buena tarde.